¿Cómo están amigos? Mi nombre es Guillermo y les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. Para el día de hoy te advierto algo. Si no te gustan las historias de terror, no veas este video, cambia, ve otra cosa. Ahora, si te gustan las historias de terror y te la bancas, quédate hasta el final y acompáñame para recorrer una de las mejores historias y una de las más aterradoras jamás contadas. Nos metemos de lleno en la historia, detalle por detalle, como solo en este canal podrás encontrarlo. Estamos hablando de Abigail de King Diamond. Bienvenidos. King Diamond es el seudónimo del músico danés Kim Benedix Petersen. Él hizo su debut en una banda llamada Black Rose, una banda que tenía influencias de rock psicodélico y hard rock, formada en el año 1979. En el año 1981 formó su primer gran proyecto musical llamado Mercyful Fate junto al guitarrista Hank Sherman, mezclando un complejo y oscuro heavy metal con letras explícitamente satánicas que exploraban los oscuros rincones del ocultismo. Sus inicios no estuvieron exentos de polémica. En el año 1981 editaría un EP popularmente conocido como None Have No Fun, que generó bastante revuelo por la portada que tenía un mensaje blasfemo. Los discos de Mercyful Fate tuvieron un gran impacto en el underground. Su música era una mezcla entre el heavy metal tradicional por un lado y también tenía mucha influencia del rock progresivo de bandas como Genesis, Jethro Tull o Uriah Heep. De esta forma llegaría al año 93, en el cual editaría su primer trabajo discográfico de larga duración, llamado Melissa, y al año siguiente editaría su segundo trabajo llamado Don't Break the Oath. Estos son dos discos fundamentales en la historia del metal y además fueron muy importantes porque junto con otras bandas como Venom, como Bathory, como Celtic Frost, pusieron los cimientos para lo que posteriormente se llamaría black metal. Además de la música, las presentaciones en vivo de la banda tenían un atractivo muy particular. King Diamond subía al escenario con un micrófono hecho por dos tibias humanas en forma de cruz. Así llegamos al año 1985, en el que la banda se terminaría separando por diferencias musicales entre las dos cabezas del grupo. Hank Sherman quería hacer algo más comercial, mientras que King Diamond quería hacer algo más ambicioso, que después lo terminaría concretando en lo que sería su siguiente proyecto, que se llamó King Diamond, justamente como su nombre. Como solista evolucionó su sonido hacia un heavy metal más oscuro y teatral, con toques progresivos, pero conservando la crudeza y los cambios de ritmo característicos que tenía en Mercyful Fate. También se alejó de las letras satánicas y se dedicó a realizar trabajos conceptuales en los cuales acostumbraba a desarrollar historias de su propia autoría. Así llegaría al año 1986, en el que haría su debut discográfico con el álbum Fatal Portrait, en el cual ya se podía vislumbrar la tendencia a crear historias de terror. Y así llegamos al año 1987, en el que publicaría el álbum que nos compete, llamado Abigail. La formación de la banda para ese entonces era la siguiente. Obviamente el vocalista, el cerebro y el líder de la banda, King Diamond, un gran guitarrista que es Andy LaRocque, el otro guitarrista que es Michael Denner, Tim Hansen en el bajo, Mikey D en la batería y Roberto Falcao en los teclados. Arrancamos con la portada, una portada icónica, un clásico de los 80, en donde observamos a dos jinetes en un carruaje transportando un ataúd en la parte trasera en la oscuridad de la noche. Este álbum muestra la obsesión de King Diamond con la numerología, ya que en distintos pasajes de la historia, ya sea edades, fechas y otras alusiones,
es posible llegar al número 9, considerado mágico en viejas tradiciones ocultistas. Además, los tracks del álbum son 9, al igual que la suma y síntesis de la duración exacta de todos los tracks. Asimismo, son 9 las cruces que tiene la carroza. Otro de los detalles es la fascia de los caballos. Se puede ver el terror en sus ojos. En cuanto a la parte musical, el álbum consta de 9 canciones. Ya habíamos explicado anteriormente por qué. Y también es importante decir que este es un álbum conceptual, es decir que todas las canciones hablan sobre un mismo tema, en este caso, narrar una historia. Bueno, la metodología va a ser la siguiente. Primero vamos a ir analizando canción por canción, primero la parte musical y después vamos a hacer una dramatización de la historia. Estén atentos porque esta historia tiene como un estilo cinematográfico, en el sentido de que a medida que va transcurriendo la historia, vuelve en el tiempo y te va contando qué es lo que pasó antes para que se entienda lo que pasa en el presente. De hecho, el primer tema del álbum comienza con el final de la historia. El primer tema es Funeral. Bueno, este tema en realidad es una intro. Esas voces ahí que se escuchan de fondo son las de los 7 jinetes. Es decir, el disco, como habíamos dicho anteriormente, inicia con el final de la historia. Una oscura noche del 7 de julio de 1777, 7 jinetes negros estaban reunidos para dar sepultura a Abigail LaFay, quien ese día había nacido muerta. Debía ser clavada a su ataúd con 7 picos de plata, uno en cada brazo, manos y rodillas, y el último debía ser introducido a través de su boca para que nunca más pueda levantarse ni causar el mal. Luego de una breve deliberación, el jinete O'Brien se ofreció a clavar el primer pico. Bueno, después llega el segundo tema, que es Arrival. Este tema te cuenta cómo es la llegada de la pareja al lugar de los hechos que ya voy a desarrollar. Bueno, y ahí vemos cómo el tema arranca con esa intro épica. Y en este álbum el trabajo de Andy LaRocque es impecable, impresionante los solos que mete. La verdad que es un trabajo espectacular, sensacional. Bueno, ahí entra King Diamond contando la historia, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, ahí vemos uno de los sellos que él, en la voz de King Diamond, tiene mucha variabilidad, ¿no? Pero lo que marca la originalidad de su voz son los falsetes. A mucha gente no le gusta, ¿no? Esto porque muchos lo tildan como que es un sonido muy chillón, pero justamente esa característica es la que lo hace distinto, muy diferente, muy original. ¿Sí? Son llegar a notas muy agudas, que es una voz inconfundible. No hay otra igual que esta, no van a encontrar.
Bueno, ahí vemos cómo va cambiando la voz de acuerdo a lo que va sucediendo en la historia, ¿no? Esta es la parte en la cual se encuentra la pareja con los jinetes en un cruce de caminos. Entonces ahí lo que hace King Diamond es como ponerse él en primera persona de los personajes, y en el diálogo que se va estableciendo va cambiando las voces de los distintos personajes. O sea, está muy bueno eso, porque no solo es que la canta a la canción, sino que también la interpreta como si él fuera parte de esos personajes. Está tremendo eso. La historia comienza la noche de un lluvioso verano de 1845. Miriam Natias y Jonathan LaFay viajaban en un carruaje por un valle en donde reinaba la oscuridad y nadie se atrevía a llegar, con el objeto de reclamar la mansión que les correspondía por herencia. En cierto momento, detuvieron su trayecto en un cruce de caminos. Desde la ventanilla y a la distancia se podía ver a 7 jinetes negros. De repente, uno de ellos se separó del grupo y salió de entre la oscuridad. Se acercaba lentamente en dirección del carruaje. Estaba vestido completamente de negro, lo que ocultaba la totalidad de su semblante. Apenas podía distinguirse el tenue brillo de sus ojos rojos. Cuando llegó, el jinete rompió el silencio. Sabemos que has venido a heredar la mansión que te pertenece, pero acepta nuestro consejo y vuelve esta misma noche por donde viniste. Si te niegas, 18 se convertirán en 9. Jonathan rió y respondió: quítate de mi camino, no creo ni una palabra de lo que dices. Algún día necesitarás nuestra ayuda, amigo mío, respondió el jinete, y se perdió nuevamente en la oscuridad de la noche. Jonathan quedó asustado, y la frase 18 se convertirán en 9 le quedó grabada en su mente. Bueno, después viene el tercer tema, que es A Mansion in Darkness, que esta canción lo que narra es la llegada de la pareja a la mansión que les correspondía por herencia, ¿no? Y que iban a reclamar. Bueno, ahí tenemos el sonido clásico de lo que es el heavy metal tradicional, ¿no? Que es el heavy de los 80. Escucha estos temas, cómo están tocados, y tu cabeza automáticamente se va a los 80, ¿no? Es un sonido inconfundible que te marca fuego. Uno lo lleva en el alma estos sonidos, porque son con lo que uno, cuando recién empezaba a escuchar esto, escuchaba todas estas bandas y nos recuerda con una nostalgia tremenda, ¿no? Nada, los falsetes que saca King Diamond, bueno, impresionante, los agudos que mete. O sea, es un crack, es un crack. Y bueno, aquí en este disco está lleno de solos de guitarra. Abundan, hay para ese dulce de leche. Es impresionante. Los solos de viola, los dos violeros, la verdad que la descosen. Jonathan y Miriam ignoraron el consejo del jinete y siguieron viaje. Se dirigían por un lugar oscuro, tapado por la lluvia que obstruía la visión, sin luces que muestren el camino. A lo lejos, solo se podía ver una sombra gigante. Era la mansión donde el mal reinaba en la noche, y las sombras en la puerta parecían estar vivas.
Cuando al fin llegaron, ingresaron al viejo edificio. Todo lo que había adentro estaba intacto, salvo el polvo del tiempo que había dejado su marca. Encendieron unas velas y se abrieron paso hasta que todas las habitaciones volvieron a iluminarse. La casa empezó a respirar. Parecía estar viva. Cuando la luz de las velas comenzó a desvanecerse, Jonathan dijo: «Vamos a la cama, Miriam». Y la chimenea dejó de arder. Se durmieron profundamente antes del amanecer, sin saber de las sombras en la pared, que cobraron vida. Bueno, después llegamos al tema 4, que es The Family Ghost. Y bueno, este tema lo que hace es narrar la aparición del Conde Lafay, que ya voy a desarrollar quién es. Bueno, el tema arranca ahí con una intro con todo el poder. Si eso es la intro, imagínate lo que viene después. No, esos falsetes que mete King Diamond ponen la piel de gallina, man. Qué maestro, qué crack. No, a mí la verdad que me encanta, eso me encanta. Qué solo de viola, bro, impresionante. La verdad que estos temas, bro, impresionante, no hay palabras. Y bueno, ahí después el tema se quiebra y viene un solazo de viola impresionante. Tremendo lo de estos guitarristas. La noche siguiente, Miriam dormía como una roca, cuando la cara de Jonathan se puso pálida. El dormitorio estaba helado. De repente, apareció una luz cegadora. Era el fantasma de la familia que había despertado. No tengas miedo, amigo mío. Soy el Conde Lafay. Acompáñame al sótano. Tengo algo que mostrarte. Jonathan se quedó helado, pero terminó accediendo y siguió al fantasma. Cuidado con las escaleras resbaladizas, Jonathan. Podrías caerte y romperte el cuello. El conde estalló en una carcajada maligna. «Pásame esa antorcha y te guiaré por el camino», expresó el conde. Y Jonathan nuevamente accedió al pedido. Cuando llegaron al sótano, se encontraron con algo aterrador. Había un sarcófago. Era la tumba de Abigail, que había nacido muerta y en donde descansaba hacía años. El conde abrió la tapa del ataúd y ahí estaba la diabólica figura de la niña. El conde Lafay le dijo a Jonathan: «El espíritu de Abigail ahora está dentro de tu esposa y solo hay una forma de detener el renacimiento del mal. Debes acabar con su vida ahora». Bueno, después viene el tema 5, que se llama, traducido, el 7 de julio de 1777. Y en esta canción te narra cómo fue y el día en el cual muere Abigail. Y bueno, este tema arranca con una intro de guitarra acústica, con un tinte bastante misterioso. Y bueno, y ahí el tema se rompe. Tremendos agudos que mete King Diamond. Qué maestro.
Bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? En esta parte, King Diamond vuelve como a ponerse en primera persona y va cambiando las voces, es como que él está interpretando lo que está sucediendo en ese momento. Si hubo un día maldito, fue cuando el conde Lafay descubrió que su esposa, a quien amaba ciegamente, le había sido infiel. Es decir, el hijo que llevaba en su vientre no era suyo. Era un hijo bastardo. La ira y la decepción dominó al conde, que expresó con dolor: ningún bebé bastardo heredará lo que es mío. Y preso de ese impulso, empujó a su esposa por la espalda, quien cayó rodando por la escalera. Al llegar al piso, se fracturó el cuello y murió en el acto. El traumatismo múltiple fue tan severo que Miriam expulsó el feto muerto de Abigail un 7 de julio de 1777. Para evitar que queden los restos del delito, el conde quemó a su esposa, quien ardió en llamas. Luego tomó el cuerpo de Abigail y lo embalsamó. Bajó al sótano de la mansión y lo depositó en una cripta. Como epitafio le dijo: descansa en vergüenza, Abigail. Bueno, después llega el sexto tema, que es Omens. Omens es presagios. Que lo que hace esta canción es relatarte una serie de hechos que te van anticipando, como dice el nombre del tema, que se pudre todo, se vienen cosas tenebrosas, horrorosas en esta historia, se empieza a poner heavy la cosa. El dramatismo que tiene este tema es impresionante. Este disco, como venimos viendo, no es solamente una música y una buena letra, es algo teatral, ¿no? En donde la protagonista, la gran protagonista, es la historia, y la música le da todo ese ambiente terrorífico, ¿no? Es algo como cinematográfico, ¿no? La verdad, una obra impresionante. Y ahí escuchamos la batería, no se limita únicamente a marcar los tiempos. La cantidad de arreglos que le mete Mikkey Dee es impresionante. Qué maestro, ¿no? La verdad que es un crack. Bueno, como venimos diciendo, los solos de viola aquí, impresionante, tremendo. Los presagios de muerte ya se percibían en la oscura noche. A lo lejos se oían sonar las campanas de la iglesia, pero adentro no había nadie. Las flores se estaban marchitando. Eran los presagios mortales. Dentro de la mansión el aire era insoportable. Había un olor pútrido y en el comedor la mesa estaba servida para 3. Cierta noche, Jonathan fue testigo de algo insólito en una de las habitaciones vacías de la mansión. Miriam, ven aquí. Llamó asustado a su esposa. Cuando llegó al lugar,
vio una cuna vacía que se balanceaba sola en el aire. Bueno, después viene el séptimo tema, que es The Possession, la posesión. Y este tema lo que narra es cómo Miriam queda poseída por Abigail. Ah, qué intro, impresionante. O sea, si no te gusta esto, no sé, es tremendo este álbum, es tremendo. No, las notas que llega King Diamond, no, es el rey realmente, ¿no? Qué crack, qué grosso, qué impresionante. No, 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 a mí la verdad que esto me encanta. Siempre que hay una voz original como esta, es como que tiene mucho valor para mí, ¿no? O sea, a mí no me sirve de nada que haya una copia de Bruce Dickinson, una copia de Dio, una copia de Rob Halford, porque para eso ya están hechos. Entonces, cuando sale algo original, inconfundible, al menos en mi caso le doy mucho valor, porque cada uno tiene su voz, entonces copiarle a otro es como que no me gusta mucho. Bueno, ahí no solo en este álbum, ¿no? Sino también ya también lo hacía en Merciful Fate, tiene sus toques progresivos, ¿no? Por las influencias que hemos mencionado al principio. La verdad eso me gusta porque el tema no sigue una estructura monótona, no tiene esos cambios repentinos. Bueno, la verdad que como habíamos dicho, este disco tiene cada solo de viola, está lleno de discos, o sea, pongo unos cuantos, pero no, es impresionante la cantidad de solos. La verdad que hay momentos memorables en este álbum, ¿no? A la mañana siguiente, cuando la niebla fue devorada por el sol, el vientre de Miriam comenzó a crecer más rápido de lo normal. Jonathan comenzó a llorar. Jonathan sabía que el fantasma había dicho la verdad. Así que eso era el 9. El día pasó y al llegar la noche, Miriam comenzó a cantar una canción mientras mecía la cuna lentamente. Voy a tener tu bebé, mi amor, le dijo a Jonathan. Pero no era amor, estaba poseída. De repente, Miriam comenzó a hablar idiomas extraños. Estaba siendo devorada desde adentro por Abigail y dijo de nuevo, voy a tener tu bebé, mi amor. Bueno, después llega el octavo tema, que es Abigail, ¿sí? Este tema es un diálogo que se da entre Jonathan y Abigail. Obviamente, que se entiende, Abigail está dentro del cuerpo de Miriam, ¿sí? O sea, Miriam está poseída por ella. Entonces está hablando con ella en realidad, ¿sí? Pero hay un momento, hay un breve intervalo ahí en el cual Miriam, la Miriam verdadera, digamos, llamémosle así, llega a intercambiar un par de palabras con Jonathan, que ahí lo da a entender King Diamond, ¿no? Pero es como una ida y vuelta entre Abigail y Jonathan para que se entienda lo que viene. Bueno, ahí aparece King Diamond, obviamente con su voz un poco más grave,
Y ahí empieza a desarrollarse este diálogo del cual veníamos hablando, ¿no? Tremendo solo de viola ahí. Uno no quiere que se termine más, ¿no? Bueno, y ahí de fondo escuchamos, obviamente, un semejante agudo que mete King Diamond. Escuchamos los teclados de fondo, ¿no? Que le dan un sonido y un ambiente al disco impresionante, ¿no? Una obra impresionante, ¿no? Y bueno, y ahora paso a desarrollar ese ida y vuelta, ese diálogo que estábamos hablando al principio. El terror seguía reinando en la noche. Abigail, sé que estás controlando su cerebro y que eres tú la que habla a través de ella, exclamó Jonathan. Estoy viva dentro de tu esposa. Yo soy su cabeza ahora, respondió Abigail. ¿Crees que no sé lo que has hecho, Abigail? Traeré un sacerdote. Él sabrá cómo recuperar su alma, exclamó Jonathan. Jonathan, esta es Miriam. Nuestro tiempo se acabó. Recuerda las escaleras, el único camino. No puedo hacer más que rendirme, Abigail, dijo Jonathan. Sígueme a la cripta, dijo Abigail. Debes renacer de donde moriste, Abigail, gritó Jonathan. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, respondió Abigail. Estoy viva dentro de tu esposa. Soy su cabeza ahora. Pronto seré libre, exclamó Abigail. Y bueno, así llegamos al noveno tema, que es Black Horseman, ¿sí? Que esta canción narra cómo muere Jonathan. Bueno, después de todo lo que viene pasando en la historia, la intro esta trae como un poco de luz a toda esa oscuridad que se viene desencadenando, ¿no? Bueno, después ahí entra una parte de una guitarra acústica. Y bueno, y ahí el tema es como que va increciendo, la verdad te hace poner la piel de gallina, ¿no? Esa partecita ahí que como va aumentando de intensidad. Bueno, ahí entra nuevamente King Diamond con su voz inconfundible. Bueno, ahí en esa parte del tema los nombra a los jinetes negros, que ya voy a desarrollar qué es lo que pasa con ellos. No, y así termina el disco con ese solo de viola. No quiere que se termine nunca, ¿no? Un trabajo impresionante. La verdad que uno por ahí se pone a pensar y dice, ¿cómo haces para superar esto? Anda a superar esto. Una maldita noche, Jonathan y Miriam estaban en lo alto de la escalera. Por un instante le dio la espalda y lo empujó por detrás. Jonathan rodó por la escalera y murió en el acto con el cuello fracturado. Ahora por fin estamos solos, Miriam. Abigail está aquí para quedarse, le dijo. El nacimiento de Abigail pronto se haría realidad. La segunda venida de un diablo disfrazado. La luna estaba más oscura que nunca. Esa noche, el alma de Miriam gritaba de dolor, recordando el día que llegaron en la lluvia. El dolor del parto era tan fuerte que Miriam murió y su última visión fue un par de ojos amarillos. Todavía se oyen sus gritos por las escaleras de Julio. Cabalgando desde el más allá, los 7 jinetes negros llegaron antes del amanecer. Eran los sirvientes del conde Lafay. Ingresaron a la mansión
y la encontraron en el sarcófago. La bebé Abigail estaba devorando a Miriam. La tomaron y la llevaron a la capilla del bosque. La ceremonia y el ataúd estaban esperando. Este es el final de otra canción de cuna. Ha llegado la hora de decir buenas noches. Bueno amigos, la verdad que un discazo espectacular, una obra literaria, musical, cinematográfica, espectacular, ¿sí? Un disco conceptual, con una historia de verdad terrorífica, y este disco lo que tiene es que no hay ningún tema de relleno, no hay un segundo de relleno. Se disfruta desde el primer segundo hasta el último. Una obra 10 puntos, ¿no? 5 estrellas, tope de gama. Bueno, se nota que es uno de mis discos preferidos, ¿no? Y uno de los que más disfruto, ¿no? Uno por ahí se pone a pensar, escucha estos trabajos y dice, ¿cómo haces para superar esto? Anda a superar un trabajo de esto. No, la verdad que es impresionante. O sea, las palabras no alcanzan para explicar lo que se hizo en este trabajo. Para mí es la obra cumbre de King Diamond, una obra, ¿no?, sensacional. Y antes de terminar, dos cosas. Primero, muchísimas gracias a todos por los saludos, los mensajes que me dejan en los comentarios, la buena onda. Me escribió gente como el Conde Basili de Madrid, gente de Chile, me escribe gente de Rosario, gente que me escribe en portugués, que no sé si eran de Brasil o de Portugal, así que nada, les agradezco muchísimo todos los mensajes, ¿sí? Los valoro mucho. Y la segunda cosa, yo sé que hay mucha gente escéptica, gente que no cree, pero déjame decirte una cosa. Cuando llegue la noche y te vayas a dormir, apagues la luz y te quedes en la oscuridad de tu habitación. Ten cuidado. Ten muchísimo cuidado. Porque si escuchas un llanto, si escuchas una voz, si escuchas una presencia o algo que se mueve, ten muchísimo cuidado. No vaya a ser el alma, no vaya a ser el espíritu de alguien que no puede descansar en paz, de alguien que falleció un 7 de julio de 1770.